Imagina un puerto tan vasto que parece una frontera entre dos mundos, un punto donde el acero, el dinero y el océano se estrechan la mano sin decir una palabra. Ahora imagina que estás ahí, parado frente a un monstruo que no debería existir. Un barco tan grande que tu cerebro duda si lo que ve es real o una ilusión óptica creada por la escala. Ese barco es solo el primero de una flota de gigantes que están a punto de desfilar frente a ti. Y lo que vas a ver hoy no es turismo marítimo, es una mirada directa a los colosos que sostienen la economía mundial sin que nadie se dé cuenta. Bienvenido a Rotterdam, el patio de juegos de las bestias más grandes del planeta. El primer titán aparece en el horizonte, el Cap San Saunio. Un portacontenedores que, visto desde tierra, se siente como si alguien hubiera puesto un rascacielos acostado sobre el agua. Sus paredes rojas reflejan el sol como si ardiera lentamente. Miles de contenedores se apilan como fichas de dominó que desafían la gravedad. Los motores vibran con la seguridad de un animal que domina su territorio. Pero este es solo el calentamiento, porque el siguiente en entrar al escenario es uno de los nombres más temidos y respetados en el mar, el Ever Act, parte del imperio Evergreen, el mismo imperio del coloso que una vez paralizó el comercio mundial quedándose atorado en el canal de Suez. Este, sin embargo, navega con una arrogancia diferente, un casco verde interminable, una torre de control que parece la cima de un edificio financiero. Lo ves moverse como si no pesara lo que pesa, más de 200.000 toneladas. Es imposible, pero ahí va, deslizándose con precisión quirúrgica. Mientras lo observas pasar, te das cuenta de un detalle curioso. La tripulación visible es mínima, apenas un puñado de personas moviendo un monstruo capaz de transportar medio país sobre sus hombros metálicos. Pero no hay tiempo de pensar demasiado, porque detrás de él aparece algo completamente distinto, el Ioannis Zafirakis, un buque sintenco para productos químicos y petrolíferos, un tipo de barco que no perdona errores, un tipo de barco que navega con la sangre del mundo dentro de sus tanques. Aquí cambian las reglas. Los contenedores pueden caerse, el petróleo puede destruir ecosistemas enteros, los químicos pueden convertir una simple fuga en un infierno. Pero Rotterdam está acostumbrado a jugar con fuego. Llega entonces el RMS Fraternity, un buque de carga general, más pequeño, más modesto, pero absolutamente esencial. Es el barco que lleva desde maquinaria industrial hasta madera, desde acero hasta alimentos. Es el barco que sostiene a las ciudades sin que nadie lo note. Y justo cuando crees que el ritmo se estabiliza, aparece la primera oleada de buques químicos, el Chem Singapore, después el Ursula Essenberger, luego el Stolt Auk, nombres que pocos conocen, pero que cargan sustancias que requieren precisión absoluta, temperatura exacta, presión exacta, velocidad exacta. Un descuido en un barco de estos no solo afecta al puerto, puede afectar al planeta. Y entre tanta tensión química, entra al escenario otro tipo de monstruo, el Ecoponente, un portacontenedores moderno, elegante, eficiente, un barco que parece diseñado en un laboratorio de ingeniería del futuro. Pero la calma dura poco, porque aparece el Orfeas, un petrolero de crudo, un gigante oscuro que parece moverse con el peso de un océano dentro de sí. Su casco negro absorbe la luz, su perfil intimida incluso a distancia. Es el tipo de barco que obliga a los remolcadores a comportarse como guardaespaldas. Y mientras observas, entiendes un patrón. Rotterdam no es un puerto, es un tablero de ajedrez donde cada pieza pesa miles de toneladas. Cada movimiento está sincronizado, cada barco entra con un propósito. Aparece entonces un cambio brutal. El Federal Takase, un Vanuklaner, la bestia que trae materias primas, la que alimenta a las fábricas, las constructoras, la industria pesada. Su dequiva es un desierto plano. Sus bodegas parecen cavernas industriales. No trae contenedores, trae los cimientos del mundo.
y detrás de él aparece el Nissos Christiana, otro petrolero masivo navegando con la misma calma letal de un predador marino. Y ya cuando parece que viste suficiente, el cortejo sigue creciendo. Callisto, Wang Mei, White Ivy, barcos tan distintos que parecen pertenecer a diferentes dimensiones del mismo planeta. Cada uno con una misión, cada uno con una responsabilidad global. Pero nada, absolutamente nada, te prepara para lo que viene después. Porque de pronto, sobre el espejo del agua, aparece un nombre que pesa. HMM St. Petersburg, un portacontenedores de clase ultra máxima, una ciudad flotante, un gigante capaz de transportar más de 23.000 TEUs, una máquina tan grande que hace ver pequeños a los barcos que lo escoltan. Su proa corta el agua como una muralla móvil. Su sombra cubre los remolcadores. Su altura rivaliza con edificios enteros. Y mientras pasa frente a ti, escuchas algo extraño. No ruido, sino la ausencia de ruido. Porque los gigantes no gritan, solo existen, solo avanzan. Y apenas te estás recuperando cuando aparece otro petrolero enorme, el Camarine Renown, un buque que transporta crudo como si fuera agua, un barco que representa millones de dólares por dentro. Luego llega el Eagle Barcelona, luego el Murmure y luego el Vikstraum, una cadena interminable de barcos que parecen competir por ver quién impone más respeto. Y para cerrar este desfile, entra un tipo de embarcación totalmente distinta, el New Amsterdam, un Ro-Ro, un barco diseñado para transportar vehículos enteros, miles de ellos, con rampas gigantes, cavernas internas, pisos completos dedicados a autos, camiones y maquinaria. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, la verdadera historia comienza, porque lo que acabas de ver no es un desfile, es una advertencia silenciosa sobre cómo funciona realmente el mundo. En cuanto el último barco se pierde en la distancia, el puerto de Rotterdam no descansa. El agua vuelve a agitarse, como si el océano mismo quisiera anunciar el siguiente movimiento en esta danza colosal. Los remolcadores giran como insectos diminutos alrededor de cuerpos de acero que pesan más que ciudades pequeñas. Grúas titánicas levantan contenedores de 40 pies como si fueran cajas de cartón. Alarmas, sirenas, motores, cables tensos, todo ocurre al mismo tiempo, pero nada está fuera de control. Porque aquí cada segundo cuesta dinero, y cada error puede convertirse en un titular mundial. No hay lugar en la Tierra donde se mueva más carga, más rápido y con tanta precisión. El puerto está vivo, respira, ruge, y se alimenta de barcos gigantescos que llegan desde todos los rincones del planeta. Pero lo más impresionante no es lo que ves en la superficie, sino lo que ocurre bajo la piel del sistema. Cada barco que llega trae una historia escrita en rutas invisibles, calculada por satélites, ajustada por inteligencia artificial y dirigida por personas que pasan meses enteros navegando sin descanso. Cada capitán sabe que un retraso de 30 minutos puede costarle millones a una compañía, que desviarse 20 millas por mal clima puede alterar toda la cadena de suministro. Un error de cálculo puede dejar un buque encallado, bloqueando rutas cruciales. Este mundo no perdona. Pero en medio del movimiento constante, hay algo que impone respeto absoluto. Las maniobras de atraque de los gigantes. Imagina dirigir un edificio flotante con precisión centimétrica. Imagina frenar una masa que avanza con la fuerza de miles de caballos de potencia sin permitir que golpee el muelle. Imagina calcular viento, corriente, tráfico, velocidad, profundidad y margen de error, todo en segundos. Los remolcadores se acercan, las cuerdas se tensan, los motores rugen, la torre de control grita coordenadas y un monstruo de 20 pisos de altura se acomoda suavemente como si pesara lo mismo que un automóvil. Cuando el barco toca el muelle, no hay celebración, solo un silencio disciplinado. Las grúas se posicionan, los estibadores revisan los códigos, los sensores activan sistemas automáticos. El acero chirría mientras miles de toneladas cambian de manos en cuestión de minutos. Pero nada es al azar, nada se hace a ojo. Hay barcos que llegan cargados al 98% de su capacidad
y otros que deben ser cargados con precisión milimétrica para evitar escorras peligrosas. Porque cuando hablas de barcos gigantes, incluso un solo contenedor mal colocado puede convertirse en un problema real. El centro de gravedad cambia, la estabilidad cambia, la resistencia al viento cambia, la maniobrabilidad cambia, todo cambia. Y aquí no hay margen para equivocaciones. Mientras el puerto continúa su ritual, los buques petroleros se mantienen a distancia. No pueden arriesgarse a desperfectos cerca del muelle, no pueden maniobrar como un portacontenedores. Dependen de áreas especiales, más profundas, más aisladas, más vigiladas. Un solo error con crudo o químicos podría convertir el agua del puerto en una pesadilla ecológica. Por eso, cuando un petrolero como el Nissos Christiana o el K-Marine Renowned entran en escena, la tensión sube. No se dice en voz alta, pero todos lo sienten. Los remolcadores se mantienen listos. Los sensores monitorean temperatura y presión. Los operadores revisan protocolos. La guardia no parpadea. Y aún así, los accidentes ocurren. Incendios, explosiones, fugas, contenedores peligrosos que se recalientan, buques que pierden estabilidad por una tormenta inesperada. Hay historias que nunca llegaron a los titulares, pero estuvieron a segundos de causar daños incalculables. Pero Rotterdam no solo es un escenario para barcos peligrosos. También es un museo viviente de ingeniería moderna. Cuando aparece un ro-ro como el New Amsterdam, las reglas vuelven a cambiar. Estos barcos no mueven cajas, mueven ciudades sobre ruedas. Miles de autos perfectamente alineados, camiones, maquinaria pesada, vehículos militares. En su interior hay rampas gigantes, pisos interminables, pasillos industriales, casi como un estacionamiento flotante del tamaño de un estadio. Y aunque parecen menos intimidantes desde fuera, los ro-ro han protagonizado algunos de los accidentes más peligrosos de la historia marítima. Incendios que arrasaron millones en dólares en minutos. Barcos que se hundieron porque la carga se corrió durante la tormenta. Y embarcaciones que, al ser evacuadas, se convirtieron en torres infernales. Porque, otra vez hablamos de 100.000 toneladas de acero. Una puerta mal cerrada, un compartimiento inundado, una inclinación de solo 2 grados y un barco entero puede volcar sin aviso. Por eso, cuando uno de ellos entra al puerto, se le trata con el mismo respeto que a un tanque de combustible. Pero todo esto tiene un propósito: mover la economía del mundo. Los portacontenedores mueven el 90% del comercio global. Los petroleros mueven la energía que alimenta ciudades. Los graneleros mueven los materiales que construyen carreteras, edificios y fábricas. Los ro-ro mueven los vehículos que usamos sin pensar en su origen. Cada barco que pasa frente a las cámaras del puerto de Rotterdam es un capítulo de la historia económica del planeta. Pero esta historia también tiene un lado oscuro. El tamaño de los barcos sigue creciendo. Su capacidad es absurda. Los costos bajan, pero la dependencia sube. Hoy, 2 o 3 compañías controlan buena parte de la carga global. Hoy, un solo accidente puede detener miles de empresas al mismo tiempo. Hoy, el comercio mundial es más frágil de lo que parece. Por eso, existen equipos especializados, analistas, meteorólogos, ingenieros navales, expertos en logística, todos sincronizados para evitar el caos. Y aún así, cada día, estos barcos enfrentan algo que nadie puede controlar por completo: el océano. El mar no negocia, el mar no perdona, el mar no entiende de dinero, ni horarios, ni urgencias. Cuando quiere rugir, ruge. Cuando quiere destruir, destruye. Es por eso que la tripulación de estos barcos merece un respeto que casi nunca recibe. Personas que pasan 9 meses lejos de casa, que duermen con el sonido de motores gigantes bajo sus pies, que trabajan en turnos eternos, que enfrentan tormentas, piratas, fallas técnicas, cansancio, soledad. Gente que mantiene vivo el mundo sin que el mundo lo note. Y mientras el puerto sigue recibiendo barcos, el desfile no termina. Otros gigantes se acercan desde el horizonte, más contenedores, más crudo, más químicos, más carga general, más acero moviéndose como si fuera parte del propio océano. Rotterdam nunca duerme,
El mar nunca descansa, los barcos nunca paran. Y ahí, frente a ese movimiento infinito, entiendes algo que la mayoría jamás piensa. Cada objeto que tocas, cada dispositivo que usas, cada prenda que vistes tuvo que pasar por un puerto como este, por barcos como estos, por mares que pueden tragar ciudades enteras. El mundo moderno existe porque estos gigantes existen. Y mientras te alejas del puerto, con el sonido de motores aún vibrando en tus oídos, te das cuenta de que acabas de ver la verdadera maquinaria del planeta, la que trabaja en silencio, la que nadie mira, la que sostiene todo. El mar sigue, los barcos siguen, la historia sigue.